En esta clase vamos a ver los conceptos del formato 1001 que lo encontramos en el artículo 17 de la resolución 70 del 2019. Este video es gracias al patrocinio de Piloto, moderno sistema para restaurantes, cafés, cafeterías, discotecas y similares. Si refieres clientes, Piloto te paga 100.000 pesos. Precio del sistema al día de hoy, 90.000 pesos mensuales. Incluye usuarios y facturación post ilimitada. Mayor información en el WhatsApp número 301-341-7183. Y acá, a manera de recomendación, siempre que vaya a desarrollar algún formato, debe analizar primero todos los conceptos para determinar si en la contabilidad hay algún valor que deba yo de relacionar en un concepto especial. Acá tengo resaltado los conceptos más usados. El primero de ellos es viáticos. El valor acumulado efectivamente pagado que no constituye ingreso para el trabajador en el concepto 50-55. El segundo es gastos de representación que los debo reportar en el concepto 50-56, también efectivamente pagados que no constituye ingreso para el trabajador. Aquí hay que tener muy presente y es que la Administración de Impuestos y la OGPP desarrollan fiscalización a través de cada uno de estos conceptos. Incluso acá en el formato 2276, yéndonos para el prevalidador, también hay que reportar el valor de los viáticos y pagos de representación de cada uno de los empleados. Además, hay que tener presente que los juzgados y tribunales que conocen del tema laboral y la Corte Suprema de Justicia ha fallado en estos últimos años a favor de los empleados cuando estos pagos son permanentes. Solicitan que sean base de liquidación, o sea que sobre ellos se debe calcular la prima, las cesantías. Lo que debemos hacer es, como recomendación, simplificar la nómina, y también si debemos de tener algunos pagos de restaurante, de alimentación, pues lo hagamos a través de un restaurante, o de combustible a través de una estación que nos facture de manera electrónica, y con esto podemos de alguna manera reducir los riesgos que generan este tipo de reportes laborales que últimamente se han vuelto muy complejos en el tema de demandas que reciben muchos contribuyentes. También encontramos en el punto 3 honorarios, el valor acumulado pagado no en cuenta en el concepto 5002, también comisiones en el concepto 5003, servicios en el concepto 5004. En estos últimos tres hay que tener presente que no debe incluir valores de rentas de trabajo y de pensiones que estaríamos reportando en el formato 2276. Por lo tanto, si tenemos este tipo de pagos deben de ir acá, a no ser que el beneficiario del pago determine, nos informe que tiene más de 2 empleados a su cargo, entonces ya los debemos de reportar en estos conceptos. O si a la persona que le estamos pagando conceptos de honorarios, comisiones o servicios es una persona jurídica, pues sí deberán de ir en este formato 1001 con los conceptos que acabamos de mencionar. En el punto 6 encontramos los pagos de arrendamiento, se reportan en el concepto 5005. En el punto 7, interés y rendimientos financieros para los obligados a llevar contabilidad, en el concepto 5006. En el punto 8 encontramos los activos movibles para reportar en el concepto 5007. El artículo 60 del Estatuto Tributario define los activos movibles como aquellos que están en el giro ordinario de la empresa, que se venden. Es el caso de los inventarios. Y en el punto 9 encontramos los activos fijos, que son aquellos inmovilizados que hacen parte del activo no corriente, como por ejemplo vehículos, terrenos que no los utiliza la empresa para comprar y vender normalmente. En el punto 10 encontramos los pagos o abonos en cuenta por concepto de aportes para fiscales al SENA, cajas de compensación, ICBF. En el concepto 5010, en el concepto 5011 se deben de reportar los aportes a las EPS y aportes a riesgos laborales. En el concepto 5012 los aportes a los fondos de pensiones tanto del trabajador como del empleador.
Acá hay que tener presente que en la parte deducible se coloca el aporte que hace el patrono, que es el empleador, y en la parte no deducible el aporte que hace el trabajador, como lo tenemos abajo en una clase del formato 1001. Pueden ver un ejemplo de este tema. Para el tema de las donaciones encontramos en el punto 13 y 14 los conceptos 5013 y 5014, dependiendo a cuál estemos aplicando. En el concepto 5015 encontramos el valor de los impuestos solicitados como deducción, donde debemos reportar el GMF, el 50% deducible y el 50% no deducible. También podemos reportar, por ejemplo, el impuesto de renta como no deducible, pero con el concepto 5015. Acá, este punto lo vemos en un ejemplo en el ejercicio del formato 1001 que está en esta misma página de la sección del OneNote. Ahora en el concepto 5066 debemos de reportar el valor del impuesto al consumo solicitado como deducción para las tasas y contribuciones en el concepto 5058. Este concepto 5016 es muy importante, ya que si no encontramos un concepto específico para el valor que vamos a reportar, debemos hacer el reporte en el concepto 5016, los demás costos y deducciones. Ahora, para los pagos al exterior, tenemos los conceptos del 5023 al 5027. De los numerales 21 a 26 están los pagos al exterior que se deben reportar según el concepto. Acá en el punto 27 encontramos uno especial que hay que tener mucha atención: el valor acumulado de la evolución de pagos a uno en cuenta y retenciones correspondientes a operaciones de años anteriores debe reportarse en el concepto 5028. Recordemos acá que si hacemos una evolución de la retención, debemos a quienes certificamos solicitarle esa certificación y generarle una nueva. Entonces acá hay veces hay ajustes en el tema de la retención, a lo cual hay que tener especial atención. Para los gastos pagados por anticipados encontramos los numerales del 29 al 35. Para honorarios en el concepto 5030, comisiones concepto 5031, servicios concepto 5032, arrendamientos 5033, interés y rendimientos financieros 5034 y otros conceptos de gastos pagados por anticipado en el concepto 5035. Ahora las amortizaciones se deben de hacer en el concepto 5019, pero debemos de tener presente el parágrafo 5 de este mismo artículo 17 que nos dice: cuando se trate de erogaciones efectuadas por el informante que tenga el carácter de gastos pagados por anticipado, se debe informar el valor del pago a bono en cuenta registrado en dichas cuentas y el valor de las amortizaciones con el NIC del informado. Entonces acá es como un doble reporte, incluso no hace la claridad si se reporta esta amortización en la columna de gastos deducibles o en la de no deducibles. Se supone que en la de deducibles, pero ya con el concepto 5019. Este aspecto de los gastos pagados por anticipados hay que mirar bien el propósito, porque la idea es simplificar los reportes y la contabilidad, siempre y cuando pues no se altere la revelación de las cifras, que sea un reporte pleno, los estados financieros que contengan todas las cifras adecuadamente, pero siempre hay que mirar que la contabilidad se maneje de una manera simple para incluso evitar inconsistencias. Aquí ya para terminar la clase de los conceptos encontramos el concepto 5044 para el pago de loterías, rifas, apuestas y similares, más que todo para las empresas de chance y de loterías. Enajenación de activos de personas naturales ante oficinas de tránsito en el concepto 5046 serían las secretarías de tránsito. Este sería para los bancos 5045, ya son conceptos muy especiales. Y acá en el 41, intereses y rendimientos financieros pagados. El valor pagado, esto sería para aquellos no obligados a llevar contabilidad en el concepto 5063. Acá recordemos que en esta misma hoja, en la sección de formatos, del formato 1001, tenemos un ejemplo acerca de los dividendos y participaciones. Y acá continuamos con estos conceptos que también son muy especiales. Ya para terminar,
También está el impuesto de timbre, en los conceptos que se manejan acá. Este impuesto solo queda ya como para las gobernaciones y para los bancos cuando expiden chequeras. Otras retenciones como la del impuesto nacional al consumo, que esto era para las notarías, incluso por el año 2020 tampoco está operando. Retenciones por la contribución de laudos arbitrales en el concepto 5078. Estos conceptos son para compañías de seguros, un tema muy exclusivo, y también para los fondos de pensiones obligatorias. Bueno, hasta acá esta clase. Muchas gracias.